Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. La euforia de una droga o el alcohol es temporero. Esa es otra forma de alegría que muchos buscan. El high, sentir el high, como dicen, de la cocaína, de la droga. Hace poco escuché de un actor de cine, se me escapa el nombre ahora, pero un muchacho muy joven, y salió en las noticias su cara, su rostro de unos años atrás y ahora, y era un cambio tan radical. La cara de él hace unos años atrás, de un joven sano, un joven normal, hasta con cara de inocente, como dicen, y la cara reciente ahora que se dio una sobredosis de heroína con alcohol y se mató. Y era otra cara, otro rostro, unos ojos con ojeras, una cara demacrada. Pero para algunos, supuestamente la felicidad está en eso, en el alcohol, en el party. Hoy yo voy a ver fútbol más tarde en la televisión y disfruto el fútbol, pero no disfruto que en cada oportunidad que tienen están bombardeando con que esta cerveza es, o que si tú quieres ser, como se dice, un hombre de carácter. Hay una que tiene esa publicidad. Los que son hombres de carácter toman X cerveza. Fueran hombres de carácter, más bien no toman esa porquería. Pero la publicidad te dice eso. Los que son hombres de carácter débil, diría yo. Porque la felicidad está basada, y la alegría, en cosas que se van a acabar pronto. Para algunos otros la felicidad está basada en relaciones. No sé si usted ha conocido gente así, que siempre y cuando estén populares, que tengan muchos amigos, están felices o dicen que están felices. Si tienen 1000 o más miembros en su cuenta de Facebook o de alguna otra red social, yo soy muy popular, pero eso no llena el vacío tampoco. ¿Cuántos de esos 500 o 1000 miembros de Facebook tienen una relación auténtica con esa persona, de amistad? Y si cae en un hospital o en una crisis, están allí junto a él. No son solo amistades cibernéticas, sino reales. ¿Ves? Leía en estos días el testimonio de una ex chica de Playboy, una joven, ahora ya es una mujer madura, pero una joven que salió en las revistas de Playboy, argentina ella, y muy conocida en el mundo de la farándula. Se convirtió al Señor también, y ahora ella da conferencias y le habla especialmente a jovencitas. La invitan mucho a hablar a grupos en las escuelas, a los colegios, a las jovencitas, para advertirles de la falsedad y de los riesgos que hay en ese mundo de la promiscuidad sexual, en el cual ella estuvo metida por muchos años como una Playboy girl, una muchacha de estas. Pero ahora encontró a Cristo, gloria a Dios, su vida cambió, pero en el pasado, en eso basaba su felicidad, en relaciones con hombres por aquí y por allá, en viajes, en limusinas, en hoteles, en ese ambiente.
Puede haber también los que buscan la felicidad en la emoción de un evento deportivo, social, un concierto. Hay gente que viaja, se va a otros países para ir a ver a un rockero o a un artista y se vuelven locos con ese artista y ese concierto. Y se meten, yo he visto unos en la televisión que agarran a uno ahí, lo tiran para arriba y lo andan paseándolo en el aire, brincándolo por aquí y por allá en esos conciertos y es una euforia, una loquera. Pero termina el concierto, termina el evento y terminó el gozo, o lo que ellos pensaban que era el gozo. Se acabó en ese momento también. O sea que te podría poner muchísimos ejemplos de situaciones o de personas que basan su felicidad en aspectos o en asuntos totalmente equivocados y no en la palabra de Dios, no en los principios del Señor. Entonces, cuando, como les decía, escucho de estos casos de celebridades, actores, políticos, tanta gente, pero aún la gente común que no somos famosos o no somos celebridades, tú y yo también, puede ser que en algún momento en nuestra vida hemos dicho, ¿dónde puedo encontrar la felicidad? ¿Y qué significa ser feliz? Y yo hoy quiero mencionarte de la diferencia entre lo que es ser feliz, tener gozo y tener el fruto del Espíritu, porque hay una relación interesante en esos tres conceptos. Al menos felicidad se puede usar como un concepto secular. Y algunos dicen, bueno, la felicidad es un estado emocional. Un psicólogo te va a decir, la felicidad es un estado emocional. Es mental, es emocional. Y si circunstancias te afectan y no te sientes en el mood, como dicen, de estar feliz, entonces puedes decir, no estoy feliz. El gozo, por otro lado, es una expresión exterior de la felicidad interior. Repito, el gozo es una expresión exterior de la felicidad interior. Si en ti hay verdadera felicidad dentro de ti, dentro de tu corazón, si hay una relación adecuada, correcta con Dios, el gozo va a fluir de adentro de ti, va a fluir por tu boca, en tus actitudes, a pesar de circunstancias difíciles que puedan haber en tu vida. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Filipenses, y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y la iglesia de Filipo eran gente que estaba pasándola difícil en su vida personal. Estaban siendo perseguidos, los querían tirar a los leones en el Coliseo romano, iban contra la sociedad, eran rechazados por la sociedad en su época en Roma. No era popular ser cristiano en ese tiempo, pero Pablo les dice, regocíjense, gócense, a pesar de eso. ¿Puede un cristiano practicar esa clase de felicidad que no depende de circunstancias, que no depende de alcohol, que no depende de situaciones así, sino de esa relación personal con Dios y expresar gozo que produce la felicidad auténtica que tiene adentro de sí? Piensa en eso, analiza eso. Hay gozo y hay alegría. Hay un corito que dice, gozo, gozo, yo te buscaría, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Me encanta ese corito, porque refleja cómo hubo una época cuando yo estuve equivocado en la manera en que buscaba el gozo, hasta que encontré a Cristo.
Amén. Yo me acuerdo cuando yo era joven, adolescente, yo me convertí a los 21 años y todavía hasta los 20 me iba a meter a discotecas allá en Costa Rica. Esos lugares donde te ponen un montón de luces, de colores y todo el mundo aparentemente está muy feliz ahí, muy gozosos. Pero era un asunto de, ¿cómo te dijera? De ambiente. De ambiente. Pero yo salía de ese lugar, salía de estar 3 horas o hasta la madrugada en ese lugar metido, y cuando regresaba, gracias mijo, cuando regresaba de nuevo, me sentía tan vacío y tan mal, y decía, ¿dónde está el verdadero gozo? ¿Dónde está la verdadera alegría? Anoche la sentía por un rato mientras brincaba en ese discoteca, pero ahora no. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el gozo? La Escritura nos habla de un salmo, lo tiene ahí en su pantalla, en la pantalla al frente. Yo le digo el salmo de los felices. Sí, el salmo de los felices. Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay un contraste allí entre el justo y el creyente, el que es un hijo de Dios. Y la palabra que usa para empezar a definir quién es feliz y quién no es feliz es bien interesante, porque es la palabra bienaventurado. Yo no sé si usted sabía que esa palabra viene de un vocablo que, si lo traducimos más a nuestro vocabulario normal, común y corriente, lo que dice es dichoso, feliz. Entonces, si usted me pregunta, ¿está la palabra feliz en la Biblia? Sí, en ese salmo, solo que la traducción usó otra palabra diferente, bienaventurado. Pero la verdad es que la raíz de esa palabra es la misma para decir feliz, dichoso. ¿Y cuántas veces nosotros no le decimos a alguien por ahí, qué dichoso, qué carro que se compró, qué dichoso, qué trabajo que encontró más bueno, o qué dichoso, qué novia más bonita tiene, o qué esposo más guapo se encontró aquella, ¿viste? Y calificamos de dichoso a alguien por cosas así, que puede que tenga algo de eso, pero yo pocas veces oigo a alguien decirle a alguien más, usted busca, se hizo cristiano, qué dichoso. Pocas veces, especialmente los no cristianos. Tal vez alguien creyente te va a decir eso, pero los no cristianos es raro que te digan eso. Más bien te van a decir, ay, ya te arruinaste, ya te fregaste. Ahora ya te metieron en la religión y te van a quitar la diversión de la vida, te la van a quitar. Porque ser dichoso para ellos es otras cosas. Pero este salmo dice, dichoso, qué dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. Y aunque ahí dice el varón, esto es aplicable a varón y mujer. Varón y mujer, aplíquelo a usted también. Qué dichosa la mujer, la joven, que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que no le siguió el juego al mundo, a los que son del mundo. No estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Allí hay una anécdota en eso que quiero mencionar. Recuerdo que años atrás algunos predicadores por ahí le decían a la gente en la iglesia, tú no puedes ir al cine porque te estás sentando en silla de escarnecedores. ¿Te acuerdas de esa época? O tú no puedes, pero de ahí, si yo voy a un restaurante y me siento en las mesas de un restaurante, ahí se han sentado los escarnecedores también. Y hay muchos lugares. En realidad lo que el texto significa, la verdadera hermenéutica, la verdadera interpretación es, no te sientes
a compartir con ellos lo malo que hacen. Sea en un restaurante, sea en el cine, sea en un estadio de fútbol, sea donde sea. Si te sientas a compartir lo malo que hacen, entonces estás siguiéndole el juego. ¿Ves? Yo, como le dije antes, disfruto mucho del fútbol, por ejemplo, y ocasionalmente voy a un estadio de fútbol a ver fútbol, soccer. Una vez me tocó estar a la par de una mujer, y era una mujer, cosa que sorprende, pero una mujer que estaba a la par mía, estaba diciendo toda clase de maldiciones contra el árbitro, sobre todo, por supuesto, ¿verdad? Contra el árbitro y contra el otro equipo. Y entonces yo empecé a poco a poco decirle algunas cosas y empecé a entablar la amistad, a hablar con ella y terminé hablándole de Cristo durante especialmente el medio tiempo, que hay un lapso de tiempo ahí. Me puse a decirle que yo era cristiano y que esto y que lo otro. Al rato, con todas sus maldiciones y todo, al final, antes de irse, me dice: qué bueno que me encontré, que me senté a la par suya hoy, me dice. Y perdone mi boca, que es tan sucia, me dice, pero no se olvide de mí. Y ore por mí. Pero qué tal si yo me hubiera puesto a seguirle el juego, ¿entiendes? Y como estoy aquí, pues ni modo, a decirle también 4 al árbitro junto con ella. A eso es lo que se refiere: no te sientes en silla de escarnecedores. Muestra otra clase. Y yo le decía: mire, yo brinco con usted y le doy gritos a mi equipo, pero la mamá del árbitro, ¿por qué la vamos a tratar así? Ni la conocemos. Tiene razón usted, me decía, tiene razón, es que uno es. Antes dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra cualidad entonces del que es feliz es que tiene una fuente de felicidad. La fuente de la felicidad tuya y mía es la palabra de Dios. De ella me lleno y provoca en mí esa alegría. Porque cada vez que yo leo la palabra me da testimonios de victoria, de gente que cayó y se levantó, de salvación, de transformación, de sanidad. Todo eso es lo que voy a encontrar en la palabra de Dios. Entonces mi corazón se va a llenar de gozo y de alegría por esos testimonios. Mientras que si lo que le meto a mi cabeza y a mi corazón son, por ejemplo, las novelas de la farándula o las historias de la farándula por ahí, los chismes de aquí y de allá, ¿qué gozo me va a dar? Si dedico más tiempo a la televisión o a películas con mensajes negativos, destructivos, o a las mismas noticias, que todo lo que dicen es deprimente muchas veces, y no a la palabra de Dios, ¿cómo espero tener gozo? Porque no estoy bebiendo de la fuente del gozo, que es la palabra de Dios. Te pregunto en esta mañana: ¿te deleitas en la palabra de Dios? No que la leo como cuando yo era niño, que mi mamá me daba una medicina ahí, un aceite, qué sé yo, para que me curara de problemas que tenía de asma. No, que tenía que darme limón y todo para tragármelo. Así no debe ser en lo espiritual. La palabra de Dios yo debo disfrutarla y decir: me gusta esto, quiero más. No puedo pasar un día sin meditar en ella. Por eso dice: en su ley medita de día y de noche. Es constante esa hambre, ese deseo. Cuando yo me convertí, amanecía con la Biblia entre las cobijas. Y mi mamá me decía: José, dicen que el que lee mucho la Biblia se va a volver loco. En ese tiempo ya no era cristiana y pensaba así. Y yo le decía: mira, pues loco estaba yo antes, ahora estoy cuerdo más bien. Y esa palabra la quería y amanecía ahí entre las cobijas. Luego dice: y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tercer principio: el que tiene verdadera felicidad, verdadero gozo, es una persona que entiende también cuáles son los valores correctos en cuanto a lo material. ¿Qué es verdadera prosperidad y qué no es prosperidad? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento,
por tanto se levantarán los malos en el juicio. El contraste entre el creyente y el no creyente está en que el creyente entiende los principios espirituales de la verdadera felicidad. Entre tanto, el que no es creyente se basa su felicidad en cosas temporales, externas, pasajeras. Y un día dice, será como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es eso? Pues una planta. El tamo es una planta muy débil, muy frágil, que viene un temporal, un vientecito y se la lleva. Hay vidas que son así. Hay personas que no soportan un temporal. Como te digo, pueden tener lo material, abundante en lo material. Pero cuando viene una enfermedad, una crisis, una situación difícil, se caen, no soportan. Y terminan, muchos hasta, como le digo, en suicidio, en depresión, tomando pastillas para poder vivir, porque si no, no van a funcionar. Ese es el pasaje fundamental, el que estoy usando. La felicidad es genuina, basada en el concepto de ser bienaventurado. No sé si usted ha oído el canto del hermano Jesús Adrián Romero, que se llama así, bienaventurado. Póngale atención a esa canción. Bienaventurado. Jesús lo vuelve a tomar en el Nuevo Testamento y podría predicar otro sermón de eso, pero solo lo voy a mencionar brevemente. En Mateo 5, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y empieza a decir, bienaventurados los, bienaventurados este, bienaventurado el otro, y empieza a definir quién es bienaventurado. Y la manera en que Jesús lo presenta hasta es como dichoso, cosas que el mundo no las ve como dichosos. Bienaventurados los pobres en espíritu, por ejemplo, cosas así. El mundo no lo ve así, el mundo quiere éxito material, como te dije anteriormente. La felicidad la logra haciendo dos cosas: evitando comprometerse con los malos, según ese verso 1. Uno tiene límites de envolvimiento con el mundo, eso que le dije antes, de sentarse en la silla de los escarnecedores. Uno sabe a dónde están los límites. Si tú no quieres perder el gozo de tu salvación, entiende dónde están tus límites. Si yo estoy con un grupo de compañeros en el trabajo, en la oficina, y están haciendo chistes vulgares y cosas así, yo tengo dos opciones: o quedarme ahí y sonreírles y seguirles el juego, o pararme e irme, o decirles algo al menos. A mí antes, cuando no era cristiano, me contaban chistes de los majijos, de los que hablan feo o raro, o que tienen deshabilitaciones para hablar. O me contaban chistes de los enanos, o me contaban chistes de los morenos, de los negros o de los de chinos. Y yo me reía de todo eso. Un día el Espíritu Santo me dijo, si tú eres cristiano, ¿cómo es que te ríes de eso? No me refiero solo a chistes vulgares con doble sentido sexual, que esos son los más populares, pero también chistes que ofenden a alguien de otra raza, que ofenden a alguien que tiene una discapacidad física, a un anciano, cosas así. Y un día el Espíritu Santo, como te digo, me reprendió en eso, me contrictó en eso y me dijo, si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo te puedes reír de esas cosas que a otro ser humano les afecta? No está bien. Te pareceré muy radical, pero así me lo dijo el Espíritu Santo a mí. Desde ahí yo paré con lo que es reírme y mucho menos hacer ese tipo de chistes. Entonces, entendí los límites de hasta dónde yo participo o no participo con lo que todos los demás hacen, solo porque todos lo hacen. Y lo puedo aplicar a muchas cosas, en mi estilo de vivir, en cómo manejo los conflictos, en cómo me comporto en la calle. Yo le decía el otro día a alguien que ojalá fuéramos lo mismo en la iglesia cuando estamos aquí en el tiempo de adoración y lo mismo en la autopista, ahí en la I-4, por ejemplo, cuando hay una presa de vehículos, de carros, o cuando alguien se nos atraviesa y nos saca uno de esos dedos de la mano y nos hace una mala cara. A ver cómo lo manejamos espiritualmente, como dichosos, o nos ponemos a quejarnos y a decir otras cosas que no debemos decir de ese otro chofer. ¿Ves?
Son circunstancias que nos prueban hasta dónde están los límites para que no me robe la paz y la alegría de verdad del Señor. Es una determinación que tengo que hacerme cada mañana, levantarme, es: Señor, yo voy a vivir hoy con gozo y no voy a permitir que nadie o nada me robe ese gozo, esa felicidad que tengo de conocerte y de servirte. Amén. Es la próxima, Jonathan, la próxima pantalla. En este mismo contexto tenemos que pensar en esto. El gozo de Dios, yo lo puedo bloquear o lo puedo permitir que me llene. El salmista David decía: mi copa está rebosando. Qué lindo eso. Él quería decir con eso: estoy pero completo, estoy feliz, ¿cierto? Porque la presencia de Dios está en mí. Y eso solo sucede cuando yo le digo al Espíritu Santo: rebosa en mí, que se llene mi copa hoy. No quiero a medias, no quiero un poquitito, yo te quiero experimentar plenamente, permitir que el gozo de Dios me llene. Y muchos cristianos o gente que viene a una iglesia a veces no han experimentado esa plenitud del gozo, solo un poquito. Porque no han dejado que el Espíritu de Dios sea el que llene su copa. ¿Cómo está tu copa hoy? ¿Un poquito así? ¿La mitad? Hoy Él quiere llenarla. Hoy Él quiere llenar tu copa de su presencia. Recibir una constante vitalidad espiritual, eso significa llenar la copa, el gozo de Dios. Hay otro canto por ahí que a veces entonamos que dice: has cambiado mi lamento en danza. ¿Ves? Ahí en la alabanza tenemos testimonios de esa experiencia, si es real en nuestra vida. También ahí en ese contexto de ese salmo se habla de un árbol, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Usted ha visto un árbol plantado junto a un río? ¿Lo ha visto? Si usted va aquí al parque de Altamonte, Crane Roast, ahí tiene un gran lago. Próxima vez que vaya, yo voy ahí de vez en cuando a correr, a caminar. Ahí hay unos cuantos árboles que están metidos en el agua. Si usted observa esos árboles que están metidos en el agua, notará que están muy verdes, muy fructíferos. Eso es lo que quiere decir el salmista. Pero es porque están bebiendo constantemente, están nutriéndose del agua, que es fundamental para un árbol. ¿Qué representa eso en tu vida y en la mía como cristianos? Bueno, que también hay una corriente de agua que fluye permanente y es el Espíritu Santo. Jesús lo declaró cuando dijo: el que crea en mí, correrán en su interior como ríos de agua viva. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia entre ríos de agua viva y agua estancada. La mujer samaritana, por ejemplo, cuando Jesús le habló a ella, está en el contexto de ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana iba a un pozo a sacar agua siempre y era la misma cosa. Una rutina en su vida, sacar agua de ese pozo. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Que ella estaba siempre sacando agua empozada. El agua de un pozo se estanca a veces, no está como una corriente constantemente. Pero cuando es agua viva, es agua refrescante, es agua que constantemente se renueva, es diferente. En lo espiritual, cuando el Espíritu Santo está no como una rutina, no como algo que por ahí has oído mencionar que hay un Espíritu Santo, no sé, los religiosos hablan del Espíritu Santo por ahí. Si es así, no has entendido lo que es el agua viva. Pero cuando el Espíritu Santo es una relación íntima con Dios en tu vida, cuando tú lo sientes en tu corazón, cuando tú sabes que Él está ahí presente, cuando tú le adoras, cuando tú lees la palabra, cuando tú buscas de Él, entonces dentro de ti fluye esa agua viva.
¿En qué manera? En que te produce ese sentimiento esa emoción real de gozo y de paz que tú no te explicas, porque es inexplicable, ¿cierto? Yo le mencionaba, creo que a hermana Zoraida el otro día, de un canto muy precioso que hace años yo escuchaba, que se llama Inexplicable. Y en ese canto esta la hermana Sanabria, Carmen Sanabria, lo cantaba y decía: que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace llorar, que hay en tu presencia. Y ahí sigue, declarando cómo ese Espíritu Santo, ella no lo entiende, pero es real. Por eso se llama inexplicable. Decía: no lo puedo tocar, pero sé que ahí está. No ha llegado el momento. Tremenda alabanza. Mejor ni le sigo porque la termino aquí, me gusta mucho. Pero mi punto es que el gozo de Dios es real. Es real. No lo puedo fingir. Es real. Pero cuando yo le permito a Dios que ese gozo venga a mí. Y lo que tengo que decirle al Señor a veces es, o al Espíritu de Dios: Señor, ¿qué está bloqueando tu gozo en mí? ¿Qué son las cosas que el enemigo usa para echarle agua fría al fuego de mi gozo? ¿Cómo puedo discernirlo, entenderlo y no permitirlo? No permitir que ese vecino, compañero de trabajo, hasta el mismo cónyuge o algún familiar sea usado por el enemigo para apagar el gozo que hay en ti. Y más bien que tú contagies con el fuego y el gozo que hay en tu corazón a quien sea que esté alrededor tuyo. Algo más que podemos sacar de este salmo es que la felicidad es ser útil. La felicidad también consiste en ser productivo, en ser útil. Porque el salmo dice, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto. ¿Qué da? Fruto. Uno no puede ser feliz si uno se siente que no está sirviendo para nada. Hay personas que por eso viven así vacíos, porque dicen: yo no sé para qué estoy en esta vida, para qué soy útil. Y lamentablemente el enemigo les ha convencido de que son inútiles, cuando no hay nadie inútil para Dios. Nadie es inútil para Dios. Dios te puede usar. Dios te puede usar, te lo digo ahora. No importa cómo tú te sientas. Dios es especialista en usar gente que se creía inútil. Moisés llegó un día y le dice a Dios: ¿cómo voy yo a hablarle al faraón si soy tartamudo y no puedo hablar? Y Dios le dijo: no, ve, ¿qué tienes en tu mano? Y ve y háblale al faraón. Y Dios lo usó a los 80 años. Amén. Y te puedo dar muchos más ejemplos de gente que se creía inútil. Pero ser feliz es también sentirse así, que estás dando fruto. Fruto en el carácter, fruto en el espíritu, fruto en el desarrollo de tu vida. Es el primer nivel. Cuando tú dices: yo estoy notando que estoy cambiando mi carácter, el fruto, el Espíritu Santo está de veras haciendo algo en mí en ese sentido. Y fruto para bendición de otros, porque otros van a decir: esta persona me ayuda, me edifica. Una persona que tiene el gozo de Dios, la gente quiere estar alrededor tuyo. Una persona que tiene la felicidad de Cristo en su vida, la gente se le va a pegar como las moscas a la miel, digamos, se le va a atraer a otros. Pero dígame, una persona quejabrundosa o quejona, una persona de mal carácter, de mal humor todo el tiempo, aunque diga que es cristiana o cristiano, ¿quién va a querer estar cerca de ella o de él? Una persona negativa en su manera de hablar, en sus actitudes, jamás. Entonces, va a haber fruto, pero para bendición de otros. Y nos realizamos así. Cuando otros dicen de mí, hablan de mí, y dicen: esa persona me edifica. Entonces tú sientes felicidad, y la felicidad consiste en que tú te estás sintiendo que Dios te está usando.
No en lo material, sino en la manera en cómo bendices a otros. Amén. Da fruto. El que es un hijo de Dios también es feliz de lo que tiene. En ese verso 3 habla de que va a ser prosperado, todo lo que hace prosperará, etc. De José a mí me gusta mucho y yo me apropio de esa promesa. De José dice la Biblia que todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Qué tremendo. Y no era porque era materialista José, para nada. José había pasado por experiencias de perderlo todo, más bien, de estar en una cisterna metido, vendido por sus hermanos y en una cárcel por un buen tiempo. Y entonces uno dice, ay, no, que todo lo que José tocaba a Dios lo prosperaba. ¿Cómo pasó por todo eso? Bueno, porque Dios tiene sus maneras y sus momentos de prosperar. No a mi antojo. Es cuando hay obediencia en mi vida hacia Él. Hoy día oímos muchas predicaciones de una falsa prosperidad, un énfasis equivocado en lo que es la prosperidad, porque está basada en que le doy a Dios, pero Él me da de vuelta, y es en lo material. Deposite tanto hoy mismo y mañana le va a aparecer en su casilla de correo, le va a aparecer 3 veces más lo que usted deposita hoy, esa semilla y que esto y que el otro. Y es un manipuleo, más bien materialista. Pero nadie te dice, deposita tu vida, deposita tu corazón, obedece al Señor y mañana vas a ver cambios radicales, aún en lo material. Porque Dios, al que es fiel en lo poco, lo va a poner sobre mucho. Esa es su promesa, esa es su promesa. Entonces, ese concepto de felicidad está basado en la auténtica prosperidad. ¿Ves? Es la prosperidad que es primeramente espiritual. El apóstol Pablo decía, yo sé estar en abundancia y sé estar en escasez también. En todo y por todo estoy enseñado. El que es un hijo de Dios entiende y practica eso, que llegan momentos o tiempos cuando hay en lo material abundancia o puede que no. José, el ejemplo que les mencioné temprano, José le dijo al faraón, mira, vienen vacas flacas, hay que guardar. Y se pusieron a guardar y tenían en los graneros de Egipto para los tiempos de las vacas flacas. En tu vida espiritual, tú y yo necesitamos aprender ese principio también, de que aunque vengan a veces momentos de escasez material, si yo me he preparado en lo espiritual y he sido sabio en el manejo de mis finanzas, no voy a sufrir. Hace unos años atrás, cuando se vino a este país esta recesión que llamaron recesión, pero comparado con otros, si vas a África, ellos están en recesión desde hace muchos años. Pero bueno, aquí como somos tan spoiled, a todo le llamamos recesión, ¿verdad? Y entonces, como ya no teníamos para darnos los lujos que antes nos dábamos, estaba toda la gente jalándose los pelos, los cabellos. ¿Ahora qué haremos? Ya no puedo comprar el yate aquel. Ya no puedo ir a Disney como iba a ir todos los años. Ya no voy a ir a Disney todos los años. Ya no, porque eso era su estilo de vida. Y no se ponían a pensar, tengo salud, tengo pan en la mesa, tengo lo que necesito en realidad. Y tú y yo, como hijos de Dios, aprendamos a ser agradecidos, feliz de lo que tenemos. Se cuenta una anécdota de un niño que era muy spoiled, como dije antes, muy malcriado, muy exigente con los papás de lo material, ¿verdad? Y un día el papá lo mandó a pasarse un tiempo en una finca por allá con otros familiares. Y la gente que vivía en esa finca no tenían las comodidades que este jovencito tenía en la ciudad. Toda la tecnología y todas las cosas que él tenía en la ciudad, las comodidades. Allá tenía que bañarse sin agua caliente, no había una piscina, lo que había era un río por ahí cerca. No habían juguetes de esos tecnológicos, pero sí había diversión con juegos, tirando cosas al campo, haciendo juegos naturales, cosas simples, pescando, montando a caballo, etc. Un día regresó de nuevo donde el papá. Y el papá le pregunta, bueno, y cuéntame, ¿cómo es esa gente? ¿Y qué te pareció la experiencia de ir a ese lugar?
Y el joven le dijo al papá: papá, yo pensaba que tú y yo éramos ricos, pero me di cuenta que somos pobres. Y le dice el papá: pero ¿cómo? ¿Cómo así? Sí, papá, nosotros tenemos aquí mucha tecnología, muchas comodidades, pero si tuviera la felicidad con que viven esas familias ahí en el campo, a pesar de que no tienen toda esa tecnología, no tienen una piscina como la que tenemos aquí en casa, pero tienen un río donde nos tirábamos ahí en un mecate y nos divertimos. No tienen una motora como la que yo tengo aquí para tirarme a las calles, pero me monté a caballo y la disfruté andando en las praderas ahí en ese caballo. Y ahí le siguió con la lista de las cosas que él pensaba que en lo material era lo que daba felicidad. Y en especial, papá, cómo ellos se apoyan, se ayudan el uno al otro y hablan y se comunican. Y nosotros aquí, tú y yo, casi ni hablamos. Tú te la pasas muy ocupado en tus negocios y yo muy metido con mis amistades y mi mundo y no tenemos relación. Papá, somos pobres. ¿Ves? La definición a veces entonces de pobreza y riqueza es relativa según lo que uno entienda por lo que es felicidad. Ahí voy entonces al siguiente punto: felicidad y valores. La felicidad consiste en buenos valores. Los valores son lo que en la vida va a determinar quién eres en realidad. Lo demás es externo, es apariencia. Hay varias respuestas a este asunto de prosperar que el Salmo dice. Uno, porque en la palabra de Dios aprende cuáles son las cosas en las que vale la pena emplear su esfuerzo. Los auténticos valores. ¿Qué es lo que vale la pena? Hay personas que cuando les ha llegado una situación crítica en la vida, tal vez un diagnóstico médico y le dicen no te queda mucho tiempo de vida, es cuando empiezan a preguntarse, ¿qué es prioridad? ¿Qué vale la pena? Si tú y yo tuviéramos esa situación, pregúntate el día de hoy, ¿qué determinarías tú como tus prioridades? Ojalá viviéramos así todo el tiempo, no solo cuando nos dicen te queda poco tiempo de vida. ¿Qué son mis prioridades? ¿Dónde está lo más importante? ¿Ves? ¿Dónde están los verdaderos valores? Un canto que escuchaba el otro día relacionado a la familia, por ejemplo, decía: yo no salgo de la casa ni un solo día sin darle un beso a mis niños y a mi esposa. Y algunos dirán, soy cursi, pero no, es que yo no sé si va a ser el último día de mi vida. Y no me acuesto en la noche a dormir enojado o enojada con mi esposa o mi esposo o con mis hijos. Si algo pasó en el día, tratamos de resolverlo, de hablarlo. Y en lo que dependa de mí, si al otro día no amanecemos, no voy a tener eso en la conciencia. ¿Ves? Ahí es donde empezamos a determinar qué son valores. Valor número uno, tu familia, tu familia. Ese es el valor número uno que debes tener. Después de Dios. Dios es primero, siempre. Pero en lo humano, hablando de lo humano, el primer valor es tu familia. Luego, las cosas de Dios, el ministerio de la iglesia. El estar envuelto en servirle al Señor. En darle tiempo a la casa de Dios y a las cosas de Dios. Eso es otro valor. Que algunos no lo ven así. ¿Me entiendes? Puede ser que algunos digan, ok, yo creer en Dios, la familia y después mi trabajo. Pero están equivocados también. El trabajo viene como en un cuarto lugar. El trabajo lo necesito, sí, es muy importante, pero no es de los valores prioritarios. Nadie es indispensable en su trabajo, déjeme decirle eso. Si usted pensaba eso, abra los ojos. Nadie es indispensable. Hoy día las compañías están haciendo layoff, despidiendo a gente que tenían 20 años, 25 años de estar ahí y de pronto dicen ya no lo necesitamos. El otro día estuve ministrando consejería a una persona que estaba pasando por una crisis de depresión bien fuerte, este hombre, por eso mismo. Porque él se preguntaba, yo pensé que yo era indispensable en esta compañía.
y que ahí iba a estar toda la vida hasta los 80 años. No, ahora encontraron a alguien más joven y lo reemplazaron. Y yo le decía, no, tienes que entender que esas son cosas que es la estructura social. Para el que tú eres indispensable, es para tu casa, para tu familia. Para ellos sí, eres muy importante. Por eso dales el lugar que merecen, primero a ellos. Y para las cosas de Dios, porque Dios ha hecho que la iglesia se constituya en su brazo, en su manera de actuar en el mundo. Cuando tú le sirves al Señor a través de la iglesia, estás sirviendo al reino de Dios. Entonces eso es un valor importante. Y luego ahí podría seguirle. ¿Cuáles son otros valores importantes, auténticos valores? La honestidad, ¿ves? El hablar con la verdad, la integridad. Job se conoció como un hombre íntegro delante de Dios, es decir, que no se vendía sus valores, no los comprometía. La integridad, la lealtad a Dios, la lealtad a tu cónyuge, la lealtad a tu iglesia, la lealtad a tu patria en cierta medida también, siempre y cuando no choque con los valores del reino de Dios. Pero lo que voy es, la lealtad es clave y hoy día nos cuesta encontrar personas leales. Un día nos damos cuenta que nos dan la espalda, ¿cierto? La felicidad entonces implica también valores, ética, porque tú te sientes, cuando los practicas, que estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. He hablado de los felices, pero déjeme mencionarle de los infelices. Oiga, pastor, porque usted habla así tan feo. Usted puede pensar, los infelices. Suena duro esa palabra, ¿verdad? Los infelices. Pero los hay, los infelices. Los infelices son los que no son de Cristo todavía. Y aunque ellos piensen que son felices, no son felices. Y lo empecé a mencionar temprano con los testimonios o casos de gente que tiene dinero, celebridades y todo eso, pero dentro de ellos saben que son infelices, porque no han llenado su vida interior con lo que Dios tiene. El verso 4 dice, no así los malos. De hecho, yo al decirle los infelices uso una palabra más suave, porque el pasaje los llama más duro, más directo, los malos. Y uno a veces no se atreve a decirle a alguien, tú eres malo, ¿verdad? Suena muy, muy cruel. Pero el que anda apartado de las cosas de Dios está en esa categoría. Estoy del lado de los malos. En esta vida tú estás del lado de los malos o de los buenos. No hay un lugar intermedio. O estás del lado de Dios o estás en contra de Dios. Jesús una vez confrontó a los escribas y los fariseos y les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. ¿Duro? Sí, pero era la verdad. Son hijos del diablo si no están en los caminos de Cristo. Entonces, no así los malos. Esta clase de personas son diferentes. Ellos no evitan ni el consejo, ni la compañía, ni la influencia de los perversos. Le voy a dar así un perfil, por decir así, de quiénes son los malos o los infelices. Ellos, como le digo, más bien se envuelven con los perversos. Disfrutan en los ambientes donde hay cosas que ofenden a Dios. Se gozan de eso. Yo tengo un perfil de Facebook y siempre que recibo un friend request, chequeo a ver quién me está pidiendo que lo añada a mi cuenta, ¿no? Y he recibido algunos de gente que no son cristianos. Y siempre antes de aceptarlos en mis contactos, siempre les digo, mire, si usted no le molesta leer todos los días algo que hable de Dios, mensajes espirituales y todo eso, si no le molesta, le añado a mi cuenta. Pero si eso le incomoda, dígame para no añadirlo, porque eso es lo que va a leer todos los días en mi perfil de Facebook. Y es que uno tiene que saber a quién quiere complacer. ¿Ves? ¿A Dios o a los hombres?
No así se llaman también porque son personas que no son como el árbol frondoso, vigoroso, productivo. Son todo lo contrario, son personas sin fruto, son personas que han fracasado, que en todas sus relaciones les ha ido mal, en sus negocios, etcétera, sin fruto. Son los no así. No así el hombre temeroso de Dios, no así. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Ves el contraste entre el bienaventurado y el no bienaventurado? Para ir terminando, preguntémonos en este día, ¿de qué lado estoy? ¿De los bienaventurados o de los infelices? Dice, de ellos no se levantarán los malos en el juicio, cuando llegue el momento de enfrentarse con Dios. Los impíos que no tienen temor de Dios no podrán ponerse en pie, no podrán justificarse y decir, es que no sabía, es que nadie me habló, es que nadie me advirtió de que yo andaba mal. Verso 5, ni los pecadores en la congregación de los justos. Wow, pecadores en la congregación de los justos. O sea que habrán algunos dentro de la misma iglesia que andan en ese juego, que no se han comprometido al nivel que Dios espera que se comprometan. Y van a estar en la misma situación que los malos. Es una falsa felicidad o una falsa religión. ¿Qué más podemos ver? El verso 6 dice que Dios está atento a lo que hacen quienes le temen. Conoce su vida para bendecirlos y para salvarlos. Entonces Dios lo sabe. Ese es mi punto ahora. Yo puedo engañar a quien sea, menos a Dios. Dios sabe mi estatus. Dios sabe mi nivel espiritual. Es como poniendo otra vez el ejemplo del famoso Facebook, que a veces te pregunta, ¿cuál es tu estatus hoy? What is in your mind? ¿Qué sientes hoy? Y yo a veces me pregunto, si toda la gente pusiera ahí en el estatus lo que en realidad piensan y sienten, wow, porque tal vez no todo el mundo pone lo que de verdad siente y piensa. Preguntémonos, ¿qué me provoca Dios a sentir? Dios lo sabe, Dios sabe mi realidad, Dios sabe mis convicciones o mis debilidades y mis fortalezas también. ¿Soy bienaventurado? ¿Soy esa clase de persona feliz de veras o aparento la felicidad? Yo puedo poner una carita feliz en el Facebook o en cualquier otra red social, pero si por dentro no tengo a Cristo, es una felicidad falsa. Amén. Te lo dice Dios. Quiero concluir con estos 3 pasajes donde Dios afirma lo que es verdadera felicidad. Dice Isaías 51:1, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Entonces, fíjate, el pueblo de Israel, si sabes la historia de Israel, no siempre la tuvo suave, no siempre la tuvo bien, pero ellos tenían ¿qué? Gozo perpetuo sobre sus cabezas, gozo y alegría. Cualidad importante para un pueblo como el de Israel. Y tú y yo somos la iglesia que representa a Israel ahora. Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad. Entonces, si soy espiritual, es parte de lo que debo reflejar también, esa felicidad y ese gozo que da Dios. Repito, no tiene que ver con las circunstancias, es con la relación que tengo con Dios. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo mencionó eso, se refería a que en la época de Pablo, muchos cristianos se metían a las carnicerías de los paganos y a las fiestas que hacían los paganos, a comer y a comer y a comer. Glotonería era muy común en Roma en ese tiempo, esas fiestas.
Y pensaban que eso era el gozo. Y Pablo les dice, no, el gozo no consiste en eso. Es en tener al Espíritu Santo en sus vidas. Cuando muchos cristianos los mataban en el Coliseo romano, por eso al emperador Nerón, que ya se sabe que era medio loco, pero eso lo volvía más loco. Cuando Nerón veía a los cristianos que los estaban devorando los leones y cantaban, morían cantando, él decía, ¿por qué no se callan? Los historiadores dicen que eso decía Nerón. ¿Por qué no se callan? ¿Cómo pueden cantar si están muriendo? Pero Nerón no entendía lo que es la presencia del Espíritu Santo en una persona, lo que es el gozo de Dios, el gozo y la paz de Dios. Conclusión que hemos podido aprender de esta preciosa porción de la Escritura que hemos leído hoy. ¿Aprendiste algo hoy de ese salmo y de otras palabras que hemos leído? Número 1, que la felicidad genuina solamente se encuentra en el temor y el servicio a Dios. Número 1, principio número 1. Número 2, que la felicidad no es algo de lo cual se va en pos a ver si alguna vez se logra encontrarla. Es un camino por el que se transita, es el camino de la obediencia. O sea que la felicidad no es un acto mágico, una cosa instantánea, es un proceso, y que no significa una vida perfecta. Nadie puede decir, yo soy feliz porque tengo un matrimonio perfecto, ¿verdad que no? O yo soy feliz porque tengo la profesión perfecta. No, pero sí porque estoy satisfecha o satisfecho a pesar de las imperfecciones con lo que Dios me ha dado y con lo que ha hecho. Tampoco podemos decir, estoy feliz porque estoy en la iglesia perfecta. No la hay. Pero puedo decir, estoy feliz porque estoy en una iglesia de gente imperfecta que ha sido redimida por un Dios perfecto. Amén. Esa es la diferencia. Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente. Darte